Vamos a ir empezando para ser puntuales, ¿no? En este tema ahora estamos con el Xavier también, a María Teresa y eso. Intentar abrir los micrófonos porque hoy es una clase que bueno, es una charla de Carme para todos. No escolto res, torno a entrar i miro. Molt bé, Carme. Eh, Li posem molt bé. Nosaltres, Carme, això. Que tenía el micrófono silenciado. Ah, Lo sí? marcaba sí, en la parte inferior, Ah, lo marcaba. silenciats. Al final es increíble cómo nos hemos hecho expertos en dominar estos temas, ¿eh? Sí, Todos, ¿no? a la fuerza ahorcan. Ha sido a la fuerza, ¿no? Sí. Hola, Xavier, ¿qué tal? Se llama COVID-19, sí. Se llama COVID-19, implantes de nuevas maneras de comunicarnos y de entendernos. Sí, así es. Y Ajá. además fue O o te esto, unes al carro o te unes al carro, no hay... bueno, o te quedas en casa solo mirándote al Ya. espejo y comiéndote los Coño, mocos. que ya vuelves a estar de perfil. Joder. Que voy a estar de perfil, modorro. Que nosotros incluso hay una página que es para jugar al guiñote y con el Zoom, no teníamos el Zoom abierto jugando al guiñote. Y así hablábamos los amigos. Ya. A ver, pues vamos a comenzar un poco con el tema de hoy. Que realmente se aparta mucho de la fotografía que estamos acostumbrados otra vez a ver, ¿no? Primero, no sé, lo que estuvisteis el otro día con la clase del fotógrafo, no pudimos hablar porque la clase estaba tomada por muchas mujeres que hablaron y os dejaron prácticamente sin voz a muchos de vosotros, lo cual me supo mal porque al final siempre me gusta hacer un poco de tertulia, como hacemos normalmente, pero sí que me quedé con las ganas de saber un poco de vuestra opinión, de si os gustó el fotógrafo, porque hoy diríamos que es una continuidad de la clase que hicimos el otro día o de la... Es que claro, como estamos nombrando siempre todas muy diferentes, de lo que hicimos el otro día, ¿no? Del Dicorcia. No sé si os gustó el tema de la luz. Voy a ir contracorriente. Sí, muy en contracorriente. Voy a ir contracorriente. Un día es un día. Eran fotogramas de una película de cine. Todas y cada una de las fotos. Ya. O te gusta o no te gusta. Evidentemente, yo no pongo en duda, por supuesto, que para hacer una foto de esas, que estaba absolutamente todo medido. Hay un trabajo detrás inmenso. Pero vistas tres, las demás mi corazón no palpitaba al verlas, porque era más de lo mismo. Y dicho esto, por supuesto, pues cada uno tiene su opinión. Pero ahí lo Ya. dejo. Vale, me gusta. No, es interesante saber. Más que nada porque hoy estamos en un formato aún más complicado de lo que vimos el otro día. El otro día, correctamente estás hablando, para poner en situación a los demás, estábamos hablando de un fotógrafo norteamericano que se llama Di Corchia, en el cual prácticamente diríamos la unión entre el cine y la fotografía estaban unidos por la mano. Un fotógrafo que, por ejemplo, pero por lo que has dicho, Joaquín, a mí hay un tema que me gustó mucho, que es el dominio de la luz en todas las imágenes y después el dominio de mezclar esas luces, diríamos, naturales con la de los flashes, ¿no? Y esto hace que en cierta manera todos sean como fotogramas de película, pero también nos está dando a entender un nuevo lenguaje narrativo diferente, gracias un poco a la luminosidad que nos daba en cada escena, ¿me entendéis? Entonces, esta parte quizás es la que más me interesa. La luz, como todos sabéis, bueno, prácticamente es lo más importante en la fotografía: composición, luz, color, evidentemente, pero la luz es la que nos hace sentir la magia de una escena u otra, ¿no? Y en este caso, este fotógrafo la domina perfectamente. Y no estamos acostumbrados, es lo que dices tú. Yo, bueno,
todos los que visteis sus fotografías, era como que, hostia, estamos viendo no algo innovador, porque no hay nada innovador ahora, si empezamos a repasar la historia de la fotografía, pero sí que estábamos viendo algo muy cinematográfico, como ha dicho Joaquín. En definitiva, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a hablar de la fotografía artística, de la fotografía conceptual, de la fotografía que tenemos que inventarla nosotros. Entonces, hoy que está tanto de moda hablar de la fotografía, de la inteligencia artificial, no sé si os habéis enterado que el premio Sony de fotografía fue ganado por una fotografía que no era, bueno, que sí que estaba real, pero que estaba pensada, hecha a través de la inteligencia artificial, con lo cual se nos desmonta un poco, nos llega un panorama diferente en el mundo de la fotografía, del cual yo no soy muy apasionado, porque claro, yo soy fotógrafo realista y se me hace difícil el defender una fotografía hecha a través de la inteligencia artificial. Pero es que lo que vamos a ver hoy prácticamente es el paso anterior a la inteligencia artificial, pero hecho por fotógrafos a través del retoque de la fotografía, diríamos entre comillas, fine art, ¿vale? La fotografía artística. ¿Qué es la fotografía artística? Pues bueno, es aquella fotografía que se vende mucho en las galerías. Si nos vamos a galerías fotográficas, si nos vamos al Yellow Market, si nos vamos a muchas galerías de Barcelona, que yo me las estoy pateando mucho porque estoy haciendo un proyecto de galerías, pues me encuentro que la mayoría de las fotografías son fine art. Fine art quiere decir fotografías inventadas, fotografías creadas por el fotógrafo y con una gran utilización de lo que es la postproducción, es decir, Photoshop y postproducción, y después con un gran cargo de lo que es el meaning del fotógrafo, ¿no? Que es lo que siente el fotógrafo y qué es lo que crea. A mí se me va a hacer difícil hacer esta clase porque me la propuse, pero es una clase en la cual de corazón muy poco. Entonces la voy a intentar hacer lo mejor posible y después vosotros también vais a opinar. Lo que vamos a ver son fotografías hechas por fotógrafos en los cuales intervienen muchísimo porque, repito, están creando la imagen. Están creando la imagen. Y yo, como soy un fotógrafo realista, 100%, pues se me hace difícil conectarme con este tipo de fotografía, más que nada por una cuestión de principios, ¿me entendéis? Lo que pasa que, bueno, es una clase que se hizo una propuesta, y yo la acepté y pensé, bueno, la hacemos porque es fotografía, en el fondo no deja de ser fotografía y son imágenes, ¿no? Entonces voy a compartir un poco lo que es la temática de hoy, que es, bueno, me decís los que estáis conectados si lo veis bien o no. Está bien, está bien. Sí, vale, perfecto. Perfecto. Jordi, Dime, soc el Xavier. Ja tinc la primera pregunta, qué bueno, pues nene, dispara. Qué raro. Qué raro, ¿no? Vamos, va. La veritat és que hem tingut la sort de que fins i tot algun d'aquests, digue-li com vulguis, mestres, professors, en fi, gent molt posada, ens ha fet inclús fins i tot alguna xerrada al centre, o tanmateix nosaltres, pel nostre compte, hem visitat alguna galeria d'aquestes. I la primera, més que pregunta, és observació, era dir-te que curiosa la introducció que has fet, molt curiosa, molt. Però tenint en compte que per la poca ànima que en principi sembla que es posa en aquests treballs, que arribi tant i tant al públic. Tant i tant. Perquè són fotografies que, com que estèticament són allò perfectes, ideals, majestuoses, no sé què... Mireu la primera foto. Sí. És un molt bon comentari, com sempre, perquè tots els comentaris que fa el Xavier són sempre superinteressants i no fa falta anar més lluny de mirar aquesta foto que estem tenint tots davant ara, no? Simetria perfecta, equilibri perfecte, composició perfecta, colors atractius, diríem des del punt de vista... És a dir,
quan la gent busca una fotografia per penjar-se a la casa, per comprar-la o per gastar-se uns diners, estem veient que es tira cap a una fotografia, com tu dius, més artística, entre cometes, perquè jo també faig fotografia No, no, documental i jo me la considero artística també, saps? Aleshores, fins a quin punt avui el debat pot ser això. La fotografía de Bellas Artes está creada con la visión del artista como usar la fotografía como medio para dar vida a algo que solo vive en la mente del artista. Vale. Comencem per aquí. Estem parlant de que les fotografies que es venen en aquestes galeries hi ha un component de concepte i de, com et diria jo, de venda, una mica, y hay que saber vender en esta vida, y hay una parte comercial, ¿ok? Esta parte comercial, los fotógrafos documentalistas o realistas como yo, es una parte que nos cuesta bastante, excepto algunos, pero normalmente el 90% nos cuesta mucho vender nuestra obra. En cambio, las fotografías conceptuales, como lo que estamos viendo, tienen un argumento, tienen una manera de vender, de crear ¿cómo os diría? Ese concepto y venderlo, que en las galerías pues se vende mucho. Entonces, hoy estamos viendo cómo vamos a ver esto precisamente, ¿no? ¿Qué es, por eso, exactamente la fotografía artística? ¿No? Pues es un género de fotografía que es confuso en parte de su edición. Las fotos de Bellas Artes son imágenes que se crean únicamente por su calidad imaginativa o estética, que es exactamente lo opuesto a lo que estamos diciendo en la fotografía documental. ¿Qué quiere decir esto de fotografía creativa o estética? Bueno, que cuando vosotros tenéis en la cabeza el cómo crear una fotografía, el cómo crear un bodegón, estamos hablando de imágenes que provienen un poco mucho más de la cabeza que no lo que estamos viendo en la realidad, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí creamos cosas. Pero bueno, de todo esto hay una cosa que me gusta mucho y es este fotógrafo que el proyecto se llama Descartando, por Steve Gear. Este tío me encanta porque el concepto que nos lleva es el de irse detrás de los contenedores de basura que hay en los callejones donde se hacen pizzas, hamburguesas y todo esto, y entonces coge el material desechable y entonces lo pone en el suelo y crea estos bodegones tan curiosos que estamos viendo aquí, ¿no? A mí esta parte de la fotografía artística me interesa mucho. La encuentro muy, muy interesante porque está mezclado, aparte de una crítica social, ¿no? de todo aquello que lanzamos en los cubos de basura, lo que hace el fotógrafo es llevarlo y jugar con su imaginación y después hacernos jugar a nosotros también con la imaginación. Y entonces nos deja estos bodegones rodeados de reflejos en los charcos de las calles, con los reflejos de la arquitectura, en este caso en Nueva York o en Chicago, donde sea, pero muy curiosa. Yo no sé, me gusta saber vuestra opinión. A mí estas fotos me gustan, quizás porque también son en blanco y negro. Es que esto no es la categoría que, vamos, yo creo que esta no es la categoría que de alguna manera has enunciado al principio. No, pero es que aquí estamos hablando de algo que en un principio lo ha podido hacer por Photoshop, que no sé si lo ha hecho por Photoshop. No, esto es pero que lo ha podido hacer simplemente colocando las cosas en su sitio y a partir de ahí sacando una fotografía con reflejos. Para mí, esto es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver. A mí me encantan. De hecho, hay una de ellas que tiene, me voy a lanzar otra vez a la piscina, y es esta, que esto parece un Banksy. Total, sí. O sea, a mí me encanta esto. Yo, ¿cómo decirlo? La profusión de Photoshop tampoco me entusiasma muy mucho. Pero esto es otra cosa, creo, ¿eh? Sí, no, y por eso he querido comenzar con esto, porque de todo lo que he sacado para hacer esta clase y de lo que he encontrado como fotografía artística, evidentemente es muy grande
el barómetro, pero a mí me gusta porque me siento mucho más cercano. Después ya veremos otras cosas que ya diréis, hostia, esto es lo que tú habías dicho, ¿no? Lo que pasa que quiero empezar con algo que se acerque mucho a mi manera de ver, y en este caso, este tipo, que sí que se crea, ¿eh? Si en algo de lo que has dicho quizás no estoy de acuerdo, es que sí que el fotógrafo crea esas imágenes, crea su universo imaginativo o imaginario, y entonces compone estos bodegones de tal manera que entonces sí que se puede considerar eh, conceptualizar más la fotografía y falsearla, entre comillas, para darle un sentido, diríamos, de composición. O sea, el vaso está milimétricamente puesto ahí, el guante también, la botella también. O sea, lo único que diferencia esto es que no hay retoque, no hay Photoshop, no hay manipulación a nivel de postproducción, sino que la manipulación es instantánea. Que quizás es esto la parte que más me gusta, porque no veo aquí el pincel ni esas cosas, ni esos artilugios que hay detrás de todo imagen. Pero, ostras, me siento muy... ¡Wow! Me gustaría, como fotógrafo, que se me ocurrieran este tipo de imágenes, ¿no? Porque me incita a jugar, a dialogar ostras, es que si fuese un fotógrafo así, es que no me aburriría nunca, tío, porque crearía imágenes constantemente y me encanta el fotógrafo que llega hasta este punto. Tengo cierta envidia sana, por decir, porque yo no se me ocurriría nunca, a menos hasta ahora. Quizás dentro de 2 años me veis aquí cogiendo alcachofas y poniéndolas en la boquería o haciendo cosas raras, ¿me entendéis? No sé. Pero de momento lo mío se acerca más siempre a lo real. Pero bueno, hay un punto también de crítica social, rollo Bansky, como ha dicho Joaquín, y esto me interesa mucho. Este concepto me gusta, porque hay este punto de lo que vemos ahora aquí, ¿no? De los guantes de plástico, el plástico, ¿no? Del tabaco, del mechero, del cigarro ahí semi-apagado. Y después a nivel de imagen visual y de estética me gusta también porque hay este reflejo. Vale, saltamos a otro nivel muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Este es Dragos Loneau, es un fotógrafo de bellas artes y volvemos, diríamos, como a la primera foto que hemos visto, ¿no? O sea, un fotógrafo que se especializa totalmente en blanco y negro. Y esto es lo que vemos más en las galerías de arte, en donde otra vez la geometría es muy geométrico todo. Fijaros en la fotografía de las galerías de arte, en la fotografía artística, que vemos muy pocos desenfocados, muy pocos primeros planos, o fotografías torcidas, ¿me entendéis? Todas aquellas reglas que nos acostumbramos a saltar en la imagen. En este tipo de fotografía, para nada, está ahí todo súper perfecto. Es la fotografía en su esencia pura, como nos enseñaron al principio, ¿no? Decir, ostras, sobre todo que no esté nada torcido, que esté todo muy bien enfocado, y un grado de perfección que es el que nos hace un poco sentirnos, diríamos, en cierto modo bien o confortables cuando miramos esta imagen, ¿no? De aquí salen proyectos, es verdad que los proyectos son como dice el agua y acero, son como el yin y el yang, es decir, son fotógrafos también que trabajan desde el punto de vista paisajístico, esto como el arquitectónico, empiezan a- a desvariar, ¿no? O sea, a hacer otra cosa. En el caso del retrato, por eso, ostras, aquí ya cambiamos totalmente, ¿no? O sea, hemos visto retratos aquí muy potentes en estas clases, en donde evidentemente son retratos mucho más clásicos, y aquí, fijaros, ¿no? Ya una preparación totalmente diferente a lo que vimos el otro día también, en lo que es las cuestiones de luz, etcétera, pero son retratos de fine art total. Esto es lo que vende Dasha and Mari. Estos son los fotógrafos
que están, y fijaros, ¿no?, en su iluminación, en su puesta en escena, en el maquillaje, en todo el trabajo que hay detrás. Se acerca mucho más a la fotografía publicitaria de moda que no a la fotografía un poco documentalista. Que, repito, no tiene nada que ver, porque no tenemos que hoy que fijarnos en esto, sino crear, imaginarnos todos los que estamos aquí hoy, que tenemos unos sueños y que de repente hemos soñado con esto, con una niña súper bien iluminada, con una mariposa en la cara, y después nos levantamos y nos vamos al estudio y tenemos esa niña y creamos esta escena, ¿no? Es constantemente estamos hablando hoy de la creación de escenas. Recuerdo que Gina me dijo: Jordi, mándame una foto que visualice la charla que vas a dar hoy, y le envié esta foto porque pensé que es que resumía perfectamente lo que es la invención o el imaginario de crear esa escena. Una luz muy onírica, una luz muy poética también, por qué no decirlo, en donde no existe el flash, pero bueno, tenemos este sueño de esta mariposa que se pone en la luz, ¿no?, en el ojo de ella. Bueno, estos son retratos, repito, ahora que veo estos retoques aquí como medio desenfocados, empiezo ya a pensar en lo de la inteligencia artificial otra vez, ¿no? Hasta dónde ahora quizás esto ya puede ser, porque realmente esta es una clase que le he preparado relativamente hace poco para vosotros, y no sé hasta dónde ahora estamos viendo una cosa muy real o algo inventado, no lo sé. No sé, y no me lo preguntéis porque no os lo sabré decir, porque me quedé parado con el premio Sony que dijeron el otro día, porque pensaba que era una imagen fabulosa y después pues era totalmente diferente. Esto sí que se asemeja un poco a lo que es la fotografía del sueño, otra vez, ¿vale? En la iluminación creada de un punto de vista mucho más cinematográfica. Esto me recuerda mucho la fotografía de Orson Welles, en donde el foco se coloca justamente debajo, en donde se dirige, diríamos, al modelo para que tire el humo y entonces quede mucho más impresionante en lo que es el juego de sombras. O sea, ese claro oscuro un poco que el cine antiguo nos llevaba, ¿no? El personaje en sí no tiene nada especial para mí, es más el juego visual que está produciéndome el fotógrafo. Vale, con fotografía conceptual. Eh, es, es una razón que, claro, que se confunde muchísimo, ¿no? O sea, pueden parecerse a retratos de bellas artes, pero la diferencia entre un retrato conceptual representa una idea específica, como el miedo o la curiosidad, mientras que un retrato de bellas artes puede no tener un significado específico. Estamos siempre en esa frontera entre lo que es bellas artes y lo que es conceptual. Por eso, en esa frontera, pues es donde nos hemos de ir dirigiendo, ¿no? Aquí estamos en la fotografía conceptual de Jaime Nicolau. Tenemos una infinidad de fotógrafos aquí en España. ¿Cómo se llama el español este? Como Chema Madoz, ¿vale? Chema Madoz es uno de los fotografíos ¿cómo lo definiríamos? No sé, entre conceptual, bellas artes, me es igual. Lo que sí que hace es que para mí es un poeta de la fotografía, Chema Madoz. Y me quedo con la poesía que él nos está llevando. Aquí, bueno, sí, aquí hay una poesía, evidentemente también, Jaime Nicolau, el Cuchiburón, ¿no? Se titula esta fotografía, perfecta, es una hoja recortada, a nivel de concepto está muy bien, porque une un poco lo que es el título que él se ha imaginado, ¿no? Y entonces jugamos con esta imagen. O el proyecto esto del autorretrato también, ¿no? Los fotógrafos, sobre todo en Bellas Artes, se juega mucho con lo que es el autorretrato. Es una de las cosas que preparando un poco toda la clase de hoy he ido investigando, pues
constantemente son ellos los que se ponen detrás de la cámara y entonces crean estas imágenes, diríamos, más artísticas, ¿no? Juegan con el humo, en la posición, en las formas también. Fijaos aquí en la calavera que tenemos puesta aquí, ¿vale? Bueno, tenéis que pensar, ¿no? Como ya para vosotros mismos, en hasta qué punto me gustaría saber si vosotros, los que estáis aquí ahora, seríais capaces de imaginaros o de confrontarnos a realizar una foto así. No sé, Xavier, ¿qué piensas tú? Hombre, yo lo que pienso, bueno, yo lo que pienso lo tengo muy claro, pero si no hablo de mí, es decir, Sí, sí, yo cuando veo esas exposiciones de esta gente, siempre he pensado que, o sea, a simple vista, si yo no entendiese en fotografía, si yo no entendiese en fotografía, yo diría, esto es muy fácil. Si quieres volver a la, es igual, si no, no vuelvas a la página del cuchillo tiburón, ujú. yo te diría, esto es muy fácil. Sin embargo, Hay que tener llegar al concepto, ¿no? al concepto, sobre todo al concepto, que es lo más importante. Y luego, evidentemente, pillártelas para poder hacer que cuando alguien lo vea piense lo mismo. No me vale a mí que la gente venga a mi exposición y me diga, esto es una hoja de papel con un corte. No, yo quiero que vean la aleta de tiburón. Y en eso Chema Amador, que he visto cantidad de cosas, cantidad, es que todo Brutal. Sí, parece muy fácil, todo parece muy fácil. ¿Eh? La escalera que está apoyada es una, son dos, el cuchillo que corta. sí, No, coño, que no, que es que la mitad del tenedor no está, está del otro lado. Lo que pasa, o sea, muchas sí, cosas sí. conceptuales, ¿no? No, y después entramos en un juego visual, Claro, que es y lo interesante. la simpleza, ¿no? Eh, eh, Que está limpia la imagen, está con poco, con lo mínimo. Ahí ¿Eh? está. Claro, lo que pasa es que, claro, si luego yo te hablo de otro artista, para mí venerado, que eres tú, ¿vale? Pues claro, digo, joder, ¿y en qué se parece? O sea, esto parece una cosa muerta, porque además es una cosa muerta, y tú Ujú. eres vida, eres luz, eres movimiento, eres, ostras, que si me tiran agua me mojo y pongo a la cámara le pongo una funda y si me y me voy a los campos de refugiados y me estoy 3 años. Claro, claro, cada uno tiene en esta vida su línea, Su rol también. su Pero rol. bueno, em, es interesante porque también el entrar en la fotografía de Bellas Artes es lo que os decía antes, ¿no? Estamos usando la imaginación constantemente, ¿no? O sea, la cabeza funciona diferente para un fotógrafo que para otro. Eh, para mí llegar hasta aquí es lo que dices tú, es una sencillez, dices, hombre, esto sí lo puedo hacer yo, pero claro, el cómo llegas es ahí donde está aquí de la cuestión, ¿no? Y el cómo lo piensas, ¿sabes? Como tú te vas a la cama quizás una noche y dices, bueno, hostia, mañana voy a hacer una foto que va a ser del cuchiburón, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo lo vas a hacer, no? Pues, y te levantas y lo haces, ¿no? Es ahí donde radica el tema. Bueno, Tú piensas, Jordi, una cosa, piensa, Jordi, una cosa. ¿Cómo vería Chema Amador o cómo vería Heather Graves, por ejemplo? ¿Cómo vería tus fotografías? ¿Qué análisis haría de tus fotografías? A lo mejor no sabría hacerlo, ¿eh? sí, sí, mira, porque yo ayer estuve con Joan Foncuberta y estuve haciéndole fotos y él es un tipo que me conoce mucho, conoce mi obra muchísimo, es un teórico de la fotografía y los dos nos fuimos a comprar cargols a la boquería porque el tío va a hacer una instalación en un aparador de Barcelona y en donde los cargols pues se comen el papel, ¿no? Y es una especie de otra vez de imagen conceptual que él ha creado, muy parecida a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y en cambio, cuando él habla de mí, que alguna vez lo ha hecho en público, pues me ha dejado de maravillas, ¿no? Y ha dicho, este es un puto crack de la fotografía. Y yo me he quedado en plan, joder, que lo diga él, que claro que hace cosas extrañísimas, ¿me Ya, entiendes? ya. Entonces, evidentemente todos tenemos una cultura fotográfica y en este caso el de Foncuberta va mucho más allá de nosotros, ¿no? Entonces, estoy seguro que
que Chema II también tiene una cultura muy grande, bueno, con todos estos grandes fotógrafos de esta generación, que eran gente, o son gente muy culta, García Alex también, cuidado, ¿no? O sea, son gente muy interesante. Volviendo un poco al tema aquí, es esto. O sea, no sé vosotros si os habéis encontrado en vuestros talleres de foto o de repente, a mí me ha pasado mucho con alumnos, con alumnos que de repente están en mi curso de fotografía y veo que de repente empiezan a ir por una línea como la que estamos viendo ahora, ¿no? Y digo, hostia, qué curioso, ¿no? Porque yo estoy enseñando cosas totalmente diferentes. Les abro muchas ventanas a todos, pero de repente alguno o varios fotógrafos, porque claro, llevo como 10, 12 años enseñando fotografía, me he encontrado como muchos alumnos que van directamente a este tipo de fotografía conceptual, ¿no? Entonces ahí me quedo bastante alucinada como profesor, porque pienso, joder, si yo no hago nada para nada estas cosas, ¿cómo esta gente llega hasta aquí? ¿Eh? Y después me pregunto, porque es que siempre les digo, o siempre os lo he dicho también a vosotros, que todo parte un poco de la emoción, de los sueños, de la infancia, ¿no? Sin ir más lejos, ayer en el curso que hago los martes de proyectos, hice una especie como de clase de reflexión que también podéis hacer vosotros mismos hoy, y fui directo a lo que es la vena, porque los proyectos que me estaban enseñando encontraba que les faltaba pasión, ¿me entendéis? Y cuando veo un fotógrafo que no tiene pasión, a mí me mosquea mucho, porque entonces veo que no está sintiendo nada, no hay vida. Y entonces les dije bueno, que quería hacer un parón y que quería que me explicasen anécdotas de su infancia, cosas que habían pasado durante su infancia, cuando eran pequeños, ¿no? Y ahí empezó una batería de historias preciosas, algunas tristes, algunas muy alegres, pero salieron cosas muy interesantes. Y estuvimos como 2 horas charlando. eh, Algunos dijeron que era una especie como de terapia. Yo me convertí como una especie de periodista en aquel momento. Quería saber la vida de cada uno. Y entonces me di cuenta de que que después de 2 horas se sacaron muchas cosas relacionadas con la fotografía. ¿Qué quiere decir esto, no? Que lo que estamos viendo, a veces, pues aquí el fotógrafo pues está teniendo una relación con la muerte, quiere poner, se pone él mismo en esos temores, eh, creamos este mundo de ilusiones, el globo rojo que envuelve esta imagen de la tierra, la hierba, o sea, eh, volvemos otra vez a lo que es la imaginación, ¿no? Mm, También han pasado, o he visto muchos fotógrafos que les ha encantado jugar con los bodegones. O sea, y yo, o sea, sinceramente, nunca, bueno, cuando me han pillado para hacer algún bodegón, lo he pasado fatal, porque, ostras, he hecho 10 años de publicidad y lo mío era la publicidad muy callejera, pero siempre había que hacer la foto de producto. Porque dentro de la valla publicitaria, ahí, no sé si os fijáis, siempre hay una botella de Coca-Cola o la botella de Colacao, y entonces me hacían hacer este tipo de fotografías, bodegones. Y lo que intentaba decirme a mí mismo era: intenta tratar al bodegón como si fuese una persona, como un retrato, ¿no? Y mímalo, dale la luz, dale vida, y entonces a lo mejor logras una conversación con él y todo. Y esto es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Cuando realmente tratas el bodegón, pero con una técnica evidentemente muy perfeccionada. Eh, para hacer todo este tipo de fotos, evidentemente la técnica es súper importante. La postproducción, el tener en la cabeza si le vamos a meter ese fondo negro, ese fondo blanco, ese fondo eh, azul, ¿sabes? Todo esto son decisiones un poco que nosotros vamos tomando cuando fotografiamos esta naturaleza muerta que estamos viendo aquí, este juego visual, este diálogo también, esta poesía, ¿no?
pero si de algo nos tenemos, o yo me puedo sentir, diríamos, más cerca, es aquí, en la fotografía de paisaje, que contrariamente a lo que hemos visto antes, quizás es muy parecido a esto, ¿vale? Si lo miramos de una forma diferente, en cambio aquí, bueno, pues ahí estamos más cerca diríamos, de la realidad, es decir, que no cogemos al árbol y lo movemos, nos sentimos, jugamos con estas doble exposiciones, que por cierto la próxima clase que vamos a hacer va a ser sobre esto, y es un tema que me gusta mucho, jugar con movimiento, dobles exposiciones, crear ese tipo de confusión al espectador en saber dónde estamos y qué hacemos un poco con la técnica, a qué velocidad disparamos, todo esto me gusta, ¿no? Jordi, Dime. la foto de antes Hmm. ¿es una doble exposición o es un movimiento de cámara intencionado? Yo creo que esto es es un movimiento de cámara intencionado. Es que has dicho doble exposición y Ya, pero cuidado, estoy viendo muchas veces que a veces podríamos jugar, y de hecho yo lo he hecho muchas veces y creo esta confusión con las dos cosas, ¿me entendéis? Es decir, hacer doble exposición y movimiento de cámara. Y a veces he tenido resultados muy parecidos a estos. Lo digo porque estuve una época haciendo, ya os acordáis que me encantaban las doble exposiciones. Sí. Y podrían ser las dos cosas, pero me inclino más en esta foto en particular y aquí ahora que la estoy mirando con más detenimiento, esto es movimiento de cámara, ¿ok? No creo que haya doble exposición, aunque no lo descarto, cuidado. Es que a mí me ha parecido un movimiento de cámara porque hubo una Sí. temporada que también, eso de que coges manías, ¿no? Me dediqué a ello y digo, ostras, parece un ICM, ¿no? Que le llaman, ¿no? Ya, sí. Ujú. Bueno, aquí lo llama bosque kaki. ¿Qué taqui? Sí, ¿Ah? aquí, bueno, también hay este tipo de fotografía de desenfocado, sobre todo más de macro. eh, Ujú. También es interesante, no sé, seguramente muchos de vosotros os gusta o habéis utilizado el macro Sí. y produce un rollo onírico que también es muy interesante. Eh, pero bueno, se aleja mucho más un poco de esto, ¿eh? O sea, estamos en este tipo de foto. La arquitectura, buah, similar a los paisajes, ¿no? O sea, con la arquitectura, a mí me gusta mucho cuando vamos aquí, esto es fine art total, o sea, es un tipo de fotografía que, como hemos dicho antes, se vende muchísimo en las galerías por el tipo de luz, de iluminación, a mí me gusta, esto también me siento muy cercano aquí por el tratamiento un poco del diálogo que hay entre los edificios, las luces, los claroscuros también, pero sobre todo por la luz, esta luz tan poética eh, me gusta, el encuadre también me encanta en este tipo de imagen. Es como que decir que el fotógrafo busca esas formas y nos las envía de una manera muy interesante, ¿vale? Como esto me encanta también. Eh, Recordad que un día hicimos como un ejercicio de buscar las letras en Sí. la calle, ¿no? Y esto estamos viendo aquí. ¿Qué, qué- La- la- qué letra vemos aquí, Xavi? Hombre, mira, veo dos. ¿Ves dos? Sí. Venga, la primera. Evidentemente veo la B baja, la V, y Muy veo bien. la A al revés, que es la básica. O sea, Ujú. Aquí, ¿sabes? sí, Ajá. pues, o sea, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque a nivel de composición y de fotografía incluso callejera, ¿no? Porque salir a la calle y empezar a mirar de una manera diferente eh, nos hace cambiar un poco bueno, lo que hablábamos del concepto, Ujú. ¿vale? A mí esto también me atrae, me gusta cuando, no sé, me encuentro bastante cercano también a lo que es la fotografía de arquitectura, vista de esta manera, buscando encuadres diferentes, buscando Muy bien. formas diferentes.
Ujú. Me siento a gusto. Y no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me causa que me dan ganas de salir a la calle Ujú. y buscar este tipo de ángulos, ¿no? El otro Total. día una persona me decía, me encanta fotografiar el hormigón y me la miré en plan, wow. Hay poca gente que te dice, me encanta fotografiar el hormigón, ¿no? Y después, hoy estamos viendo esta foto en donde se percibe el hormigón, wow, como cae sobre nuestro, ¿no? Sí, sí, Y es interesante sí, el sí. decirte el hormigón. Hemos ido viendo varios tipos de fotografía, ¿eh? O sea, en Bellas Artes hemos visto los retratos, los bodegones, los paisajes, la arquitectura, ¿eh? Hemos ido tocando todos los palos como si fuese el flamenco y ahora nos viene el palo de lo que es la fotografía de calle, ¿vale? En donde, pues claro, últimamente el fotoperiodismo ha ido cruzando esta línea hacia el Bellas Artes, ¿no? Y entonces a mí me estaba indignando mucho, ¿no? Porque veía fotógrafos súper conceptuales en campos de refugiados y decía, hostia, pero ¿qué estáis haciendo, no? Y después ganaban los premios WordPress y se llevaban todos los festivales habidos y por haber, ¿no? Convirtiendo los periodistas en el impacto artístico y en el emocional de sus imágenes, o sea, jugando totalmente con los dos conceptos, la emoción y lo artístico, ¿no? Y wow, a mí me resultaba inquietante, sobre todo la fotografía de calle, ¿no? Eh, Aquí podemos pensar si esto está montado, si está saliendo de una de estas piscinas que hay en Islandia, ¿no? O en Finlandia, donde sales. eh, pero bueno, estéticamente es muy potente, a nivel de luz también. Tiene Mm, mucho movimiento, ¿eh? El movimiento que lleva también, la velocidad es Sí, sí, baja. sí, sí. El personaje que no lo vemos oscuro, no lo vemos así como, no sé, no hay flash por donde podamos ver la textura de la cara ni el movimiento. Esto, no sé, otro tipo de fotografía más callejera también, podría ser cualquier lugar, pero es donde va. mm, es donde va, es una nueva mirada si comparamos los premios WordPress de hace 20 años a los premios WordPress de ahora, se acerca todo mucho más a esto que estamos viendo ahora que no a lo que estamos viendo anteriormente. Esto sí que es una doble exposición, Mm, sí. muy interesante. Esa sensación extraña. eh, esta, claro, estoy hablando de WordPress, pero claro, ahora estamos viendo que fotografías ganadoras son con doble exposiciones, bueno, con este gancho que estamos viendo aquí, donde crea este misterio para el espectador, ¿no? Es fotografía de calle, evidentemente, es fotografía de calle, y a mí me gusta, o sea, cuidado, o sea, como ya os he dicho alguna vez, para no aburrirme, busco generar o imaginarme fotografías así, pero lo que me gusta más es que nunca sé a veces cómo van a salir, sino que no están planificadas, ¿no? Y esto parece mucho más planificado. Dentro de lo que es el reportaje, hay esta historia de Inglaterra en la cual también me siento bastante cómodo, porque son descripciones de paisajes, diríamos, mm, de situaciones también que nos imaginamos. Esto se acerca mucho a lo que vimos el otro día con el fotógrafo de Chorcha, ¿no? Que son situaciones recreadas, buscando poner el personaje en ese lugar, configurantes, en donde no existe el momento, el instante decisivo aquel de Cartier-Bresson, sino que es todo lo contrario, donde todo eh, se planifica. Hay un juego de luz también aquí interesante entre la luz artificial y la luz de noche nocturna total. Mm, son autorretratos también, quizás, ¿no? Como podemos ver aquí, quizás esto es un autorretrato, lo que tú puedes pensar. Otra vez vamos más allá, ¿vale? Esta os la he puesto porque, claro, tenía que poner, ¿no? Estamos en Bellas Artes y el juego visual y después el juego también un poco del uso
el uso de las perspectivas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados a ver, el dónde está posicionada la cámara, pues aquí yo creo que ya entra sobre todo lo que es la postproducción de todas estas secuencias, ¿no? Bueno, qué lejos estamos de Nan Goldin, ¿no? Para, para hacernos una reflexión sobre aquellas fotos de los lavabos, pero bueno, es esto. Mirando las fotografías de Curaçao, uno percibe completamente el suggestivo rango de abstracción fotográfica. Aunque hay poca información visual que conecte las imágenes con las escenas reales, las situaciones y los eventos de los que nacieron las fotografías requieren una manera imperativa de nuestra interpretación. Es correcto esto porque constantemente cuando estamos viendo imágenes así, lo que requiere es que nosotros interpretemos lo que estamos viendo, ¿no? Se está mojando la cabeza, es una sensación de ahogo, es igual. Todo esto es un juego visual para que nosotros como espectadores pues interpretemos, ¿no? Y sacamos nuestra conclusión. Y esto, pues hay muchos fotógrafos como el que estamos viendo que juegan un poco a este nivel. Si vemos naturalezas muertas, también nos remitimos a Joseph Koudek, otro de los grandes que tenemos. Tenemos frases como esta: de mis fotografías de nubes son equivalentes de mis experiencias de vida más profundas, mi filosofía básica de vida. Todo arte es un equivalente de las experiencias de vida más profundas de un artista. Esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? Cuando ayer a mis alumnos les pregunto, explicadme experiencias de vida de vuestra infancia, es donde realmente ellos ahondan en su interior y de repente pues pueden sacar imágenes mucho más profundas como estas, ¿no? Es aquí donde yo voy para vosotros, ¿no? Para definiros como fotógrafos ya tenemos también al fotógrafo este que fotografiaba los cielos, el catalán, no me acuerdo su nombre, pero bueno, brutal también. De aquí nos vamos a una de las fotógrafas que a mí estamos ya en la parte final de la charla, que es Sophie Calle, ¿no? A mí esta mujer me encanta. He ido a muchas exposiciones de ellas, juega con el concepto, evidentemente, juega con las realidades. No sé si la conocéis, la mayoría de vosotros o no, pero a mí es una de las fotógrafas que se aparta totalmente lejos de un poco de mi estilo, pero me es igual. Al contrario, juega constantemente con todo. Es una mujer súper intuitiva. Bueno, pues como intuitiva es, ella se dedicaba a seguir durante meses a extraños por la calle y entonces hacía fotos sin que esta gente lo supiera. Tomaba nota de los movimientos hasta que los perdía de vista y los olvidaba. Esta es una de sus series eh, más famosas que estamos viendo ahora. Aquí empieza la imagen de una historia. Aquí pone que estamos en las 10 de la mañana en la Gare de Lyon, ¿no? Y a partir de aquí, pues coge un personaje y lo empieza a seguir. Dice, a finales de los 80 seguía a un hombre al que unos minutos después perdí la vista en la multitud. Esa misma tarde, por casualidad, me lo presentaron en una inauguración y mientras hablábamos me dijo que estaba planeando un viaje a Venecia. Ups. Perdonad. Sí, es que no hay ningún problema. Vale. No. Perdonad, estaba un imprevisto aquí de una llamada por WhatsApp. Vale. Las horas, bueno, fijaros, ¿no? La historia de ellas decide perseguir a este hombre hasta Venecia y aquí va creando su propia. Ella crea su imaginario de cómo sería este hombre. Fijaros que nunca estamos viendo la cara. Todas las fotos son
son de espalda, arriba y abajo. Imaginaros, ¿no? Si cualquiera de vosotros un día va por la calle y se va a Estación de Sants y se va hasta París a seguir un personaje porque le ha picado la curiosidad. Pues esto es lo que hacía esta artista, ¿no? Y esto lo hacía a través también de notas. Bueno, un tipo de fotografía. Finalmente vemos esta última foto de la serie en la cual se pasó 13 días siguiendo a ese hombre. Imaginaos, 13 días, ¿no? Haciendo un proyecto fotográfico para colgarlo en una galería mega grande en la Fundación La Caixa, ¿no? Y así. Después hizo una serie que se llama la gente durmiendo, ¿no? Como retrato, invitó durante varias noches a sus amigos a dormir en su cama. Y entonces empezó a hacer retratos de los sleepers, ¿no? De esta gente que cómo duermen en la cama. Bueno, sin ir más lejos, que tampoco me quiero alargar aquí porque son historias interesantes en donde otra vez el imaginario entra en esa escena en el cual el fotógrafo pues va creando todo ese mundo. También sigue persiguiendo personajes. No, esto es otra historia. Pidió a un novio que se hiciese fotografiar también. Después tenemos a Duane Michels, otro de los fotografías artísticos importantes, en el cual creo que os he enseñado alguna foto en donde juega con una técnica entre el ensayo y el error, porque se fotografía mucho a él mismo y entonces realiza un tipo de fotografía en el cual, sin querer romper las normas, aunque para él nunca ha habido normas en este tipo de fotografías, Michaels basa su trabajo en la parte artística y pone en un segundo plano siempre lo técnico, ¿no? Es una manera de traspasar las emociones, los sueños, etc. En ella incluye dibujos, textos y practica lo que os estaba diciendo, exposiciones múltiples. Duane Michels es uno de los grandes fotógrafos, diríamos que se asemeja más a este rollo de Magritte, ¿no? Como estáis viendo. Cuando observas, dice, mis fotografías, están observando mis pensamientos. Aquí yo diríamos que es donde debería acabar esta charla, porque esta frase es lo que es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Cuando observas las fotografías que hemos visto, estás observando totalmente los pensamientos, que en el fondo es interesante. Últimamente estoy pidiendo también a mis alumnos o hacer ejercicios de secuencias, ¿vale? Porque es una parte que a veces nos olvidamos y que sale poco porque nos centramos mucho en la foto única. Y en cambio, el ejercicio de hacer una secuencia es interesantísimo, ¿no? O sea, y es una cosa que poco a poco veo que está desapareciendo un poco en la construcción de imágenes y en cambio a mí me gusta muchísimo. Y entonces cada vez que puedo intento que los fotógrafos hagan secuencias, sobre todo tan interesantes como estas, escriban textos. Es un ejercicio que entiendo que deberíamos hacer mucho más y no sé si vosotros lo estáis practicando o no. Vale. Un poco esto es el análisis de la clase de hoy, en la cual pues hemos visto un poco de todo y me gustaría un poco saber por vuestra propia voz si habéis estado cerca un poco de ese tipo de fotografía, os sentís cómodos, os gusta, no os gusta, no sé, para acabar un poco con tertulia fotográfica para todos. Yo cuando has empezado hablando del fine art, tengo otra idea de lo que es esa fotografía. No sé si es porque no me había preguntado nunca qué era este tipo de fotografía. Pero este tipo de fotografía se está viendo mucho, o se ha estado viendo durante mucho tiempo en los estudios, sobre todo en fotografías de niños y cosas de estas que parecen que son fotografías oníricas, muy retocadas, con las pieles de porcelana, con unos fondos muy preparados, ¿sabes? Cuando has empezado a hablar del fine art,
Yo me Mm. imaginaba yo todo esto que has estado explicando, perdón, hasta ahora. No había definido nunca este tipo de arte como, o sea, este tipo de fotografía como fotografía de arte. Eh, había intentado, o sea, yo me imaginaba eso, o sea, yo por ejemplo tengo una sobrinilla y le hicieron una fotografía en la cual no había fondo, era un fondo verde, Ujú. y a partir de ese fondo verde la fotógrafa pues creó un fondo con un carro, con un no sé qué, con un no sé cuánta, le estilizó, o sea, le puso la piel muy, muy, muy porcelánica, Ya, ¿sabes? O sea, es más un claro, estilo, cuando has empezado a hablar de fine art, he pensado que era más del estilo este que de ya. lo que realmente es la definición, que es fotografía de bellas artes, Mm. ¿sabes? Ya, 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 ya. Es más de Bellas Artes porque, bueno, al hacer esta propuesta también yo me quiero sentar cómodo. Si empiezo a hablar un poco de lo que has dicho tú, eh, mm, no sabría por dónde empezar Es que cuando has a- empezado a hablar me ha sorprendido, digo, claro. esto de Jordi, no lo sé, vamos a esperar hasta el final. Sí, no, por eso no sabría cómo hubiese estructurado un discurso. Entonces he buscado, diríamos, estructurar un discurso en donde entre lo que es la fotografía de paisaje, bodegones, arquitectura, creatividad, calle también, todo aquello que yo entiendo un poco que también puede formar parte de la fotografía de fine art o bellas artes, ¿vale? Pues que claro, lo que el mundo de las definiciones también puede ser tan Claro, tan es que bestia, tío, que dices, bueno, vale, cuidado, ¿no? O sea, yo digo, son yo voy a etiquetas. esperar a ver qué es lo que hace Jordi, porque yo este tipo de fotografías no lo veo. No, pero por eso me ha gustado empezar con esto, porque es un tipo, wow, cuando empecé a montar esta clase, ostras, pues me aparecieron fotógrafos como estos y pensé, mira, aquí me siento bien y creo que les va a gustar, ¿no? Porque, como ha dicho antes Javier, aquí un rollo Bansky que me sentía cómodo, ¿no? Después ya, cuando llegué hasta aquí dije, uy, ya empezamos, ¿sabes? Ya empezamos con... Pero bueno, poco a poco... Esta, perdón, perdón que os corte. Esta foto anterior que del ojo, la de sí, la fresa, yo quizás es de las que más me ha impactado. Hay muchas y además me he sentido muy cercano a tu clase de hoy, ¿vale? A los productos de la clase de hoy. ya, Pero esta en particular es que alguna vez a mis fotografías, así, en la clase, indiscriminadamente, alguien me ha dicho alguna vez, mira, esta es de Javier, porque tiene el rollo de una parte ya, de la fotografía oscura, ¿no? O sea, sí, pero ya te ahora entiendo, sí. viendo esta, me doy cuenta de dónde, no de que yo lo haga, ni mucho menos, pero yo me he ido directamente al ojo, porque es lo que tiene más claro, la ceja de debajo, el punto de enfoque. Ajá, Es que luego le veo ahí ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Joder, un filtro, no radial, el otro, el filtro, aquí, sí, le veo un filtro ya, a mí también lo he visto, sí. todo lo borroso del pelo. Bueno, no sé, es de las fotos que realmente en el conjunto Ajá, más me ha impactado, esta en particular. Bastante, ¿eh? No ujú, sé, pero muy trabajada, la verdad. El pelo está desenfocado, el ojo está perfecto, la ceja no veas. Hay un poco también la lectura de las fotografías de la clase anterior. O sea, el brazo por delante, luego viene otro plano ujú, con el ujú. ojo, luego viene otro plano con el pelo más desenfocado detrás. O sea, hay varios planos ahí. Varios, sí, sí, es verdad, sí. Yo lo que me ocurre con muchas fotografías, no solamente con esta, sino con muchas fotografías de las que estamos viendo, que habéis estado comentando antes de las ideas. Ujú, Eh, nosotros, por ejemplo, durante la pandemia, el Rodrigo ya no me acuerdo si fue cada día o cada 2 días o Cada nos- día, cada día. cada día, nos mandaba unos retos y era curioso ver cómo un tenedor tenía distintos puntos de vista dependiendo quién hacía la fotografía, muy ¿sabes? bien, O sea, sí, sí, sí. y cuando tú ves la fotografía del compañero o esta del cuchillo o la Ujú, fotografía de los vasos, dices, ¿y esto por qué no se me ha ocurrido a mí? Si es una cosa, entre comillas, sencilla. Tengo claro. el cuchillo, tengo el papel, tengo la cámara, tengo los flashes, tengo todo. ¿Por qué no se me ha ocurrido hacer esto? En realidad, Muchas veces lo que nos hace falta es la imaginación de realizar las fotografías
porque todo lo demás lo tenemos. O sea, tenemos todos los medios para poderlo realizar. Bueno, la imaginación parte también a veces de lo que os decía, de ese pensamiento nuestro sobre cómo podemos llegar a imaginarnos una cosa, y entonces hemos de volver a la infancia, de volver a la poesía, a la lectura. O sea, es un trabajo interior muy interesante el de cómo llegamos a realizar este tipo de imágenes para que nuestra imaginación sea, ¿me entendéis? ¿No? O sea, esa Sí. curiosidad que cuando eras pequeño, a lo mejor tú, Toño, te gustaba hacer robots o, ¿sabes? O jugar con el Lego, ¿no? Y dices, ostras, y en cambio al otro le gustaba jugar con pastelina, ¿me entiendes? Pues uno jugaba con geometrías, el otro jugaba con curvas. Y dices, hostia, pues a la hora de fotografiar un tenedor, esa cosa de la infancia, pues se nos viene porque es una cuestión que tenemos interiorizada, ¿no? Y por eso me gusta un poco, pues, preguntar, o vosotros mismos es preguntaros, ostras, ¿por qué? ¿Por qué hago este tipo de fotografía, no? ¿Por qué te gustan los cementerios, por ejemplo, Toño? ¿Por qué a uno le gusta al otro? Y hemos de hacer esta reflexión. A veces nos olvidamos, ¿sabes? De preguntarnos del por qué hacemos una cosa o la otra, y de tanto en tanto es muy bueno que alguien nos pregunte, incluso hago una especie como de autocrítica a mí mismo también, para decirme, hey, Jordi, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué te interesa si no estás vibrando, ¿no? Pues la imaginación es exactamente lo mismo, ¿no? El llegar a fotografiar un cuchillo o un tenedor de diferentes perspectivas, como has dicho tú, Toño, es muy interesante porque cada uno lo está viendo de una manera diferente, ¿no? Y la ilumina de una manera diferente también. Bueno, pues A ver, yo lo que con Xavi, Joaquín y los compañeros de esto que ujú, hablamos muchas veces de lo de la luz, y yo que estaba haciendo últimamente fotografías con flash, la verdad es que hay que perderle bastante miedo al flash. O sea, es una herramienta muy de acuerdo. que te puede ayudar muchísimo en un momento determinado, y trabajar con flashes. Yo que últimamente, bueno, esta Semana Santa hice un estudio, o sea, una fotografía de comunión de una sobrinilla y tal en un Ujú, estudio. El poder calibrar los focos, el darle más al flash, darle un poco más, darle un poco menos, o incluso en tu casa, como hice hace poco unos bodegones que también les enseñé unas cuantas fotos. El poner el flash de una manera, el poner el flash de la otra, el jugar con un poco de luz continua. sí, Hay sí, que perderle un poco de miedo al flash, y la verdad es que los resultados, cuando tienes tiempo para poderlo hacer, son bastante satisfactorios. Que a lo mejor para sacar, con mi experiencia, para sacar 5 fotografías buenas, a lo mejor he tenido que tirar 200. Ya ya. llegará el día en que solamente haga 100. Por Y suerte llegará el estamos, día en el que haré sí, sí, 50. sí, ¿Vale? pero por Estamos en el suerte digital y no tenemos que estamos en el tirar de digital, carrete. lo que decir, estamos aprendiendo y tenemos una gran suerte. Antes no podías hacer esto porque tenías que tirar una Polaroid y cuidado, porque no había la misma sincronización, ¿me entendéis? Ujú. En cambio ahora el aprender a utilizar flashes y luces con el digital se nos hace mucho más fácil. Es una gran suerte que tenemos todos ahora para poder disparar 2000 fotos. Pues disparamos 2000, al contrario. Y después ya dispararás 50, seguro, seguro. Ujú. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Muy bien, molt Pues bé. muy Muchísimas bien, gracias muchas gracias, No, Jordi. Molt bé, gracias a ti. Jordi, moltes gràcies. a vosotros. Ha estat un Hoy Muchas plaer. gracias. Sí. Molt bé. Ha estat un Hasta la plaer. próxima. Chao. Venga, luego. nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao, Cuidaros. hasta luego. Chao.